Mi nombre es Rebeca, y durante casi 30 años de mi vida fui mormona. Mi historia no es sencilla de contar. Durante mucho tiempo tuve miedo. Miedo a hablar, miedo a dudar, miedo a rebelarme, pero sobre todo, miedo a que Dios me diera la espalda, porque eso era lo que me enseñaron. Desde que tengo uso de razón, supe que mi rol como mujer era claro: callar, servir y obedecer. Eso me dijeron mis líderes, mis padres, y hasta las mujeres mayores de la iglesia. Ellas eran las primeras en recordarnos que una mujer fiel es aquella que sigue la voz del sacerdote y no cuestiona su autoridad. Tenía solo 12 años cuando me dijeron que debía prepararme para ser una buena esposa de un misionero. Tenía que cuidar mi cuerpo, mi boca, mis pensamientos, y sobre todo, no preguntar demasiado. Las revelaciones son para los hombres. Tú recibirás confirmación, pero solo si está alineada con lo que tus líderes dicen, me dijo un obispo. Yo quería agradar a Dios. Amaba a Dios. Pero no entendía por qué sentirme tan pequeña, invisible y culpable era parte del plan divino. Las mujeres en la iglesia mormona no pueden ejercer autoridad espiritual. No pueden predicar públicamente, no pueden oficiar en ninguna ordenanza mayor, y muchas veces no pueden ni decidir por ellas mismas sin aprobación del esposo o del líder del barrio. Yo veía a mi mamá pedir permiso hasta para ayudar a una vecina enferma. Yo misma tuve que consultar con el obispo si podía estudiar una carrera universitaria, y su respuesta fue: estudia algo que no distraiga tu llamado como futura madre. Recuerda que tu mayor misión será criar hijos del convenio. Tenía 19 años cuando quise denunciar a un líder joven que me acosaba con revelaciones personales sobre mi cuerpo y mi futuro. Me dijo que Dios le había mostrado que yo debía casarme con él. Cuando lo rechacé, fue él quien me acusó a mí de rebeldía, y yo fui reprendida. Él siguió como líder. Yo fui degradada. Años después descubrí que no era la única. Empecé a leer la Biblia por mi cuenta, con hambre de entender mejor a ese Dios que me habían descrito como un padre, pero que se sentía como un juez severo. Leía los evangelios y me impactaba el trato de Jesús con las mujeres. Él no las usaba. No las callaba. No las marginaba. Las sanaba, las levantaba y les hablaba con amor. ¿Por qué entonces no podía yo ni siquiera orar en voz alta si había hombres presentes? Un día, pregunté en una clase de mujeres por qué no podíamos enseñar a los jóvenes varones. La hermana que dirigía la clase me miró fijamente y me dijo: esa es una pregunta peligrosa. No caigas en el feminismo mundano. Las hermanas humildes no preguntan eso. Me sentí sucia solo por querer entender. Pero no podía apagar esa voz dentro de mí. No era rebeldía. Era hambre de Dios. De su verdad. Un domingo por la mañana, mientras el obispo hablaba sobre obediencia ciega, mi mirada se perdió en la ventana del salón. Afuera, los árboles se mecían con el viento, y en mi corazón sentí un susurro: Rebeca, yo no te creé para esto. Me estremecí. No fue un pensamiento mío. Fue una voz suave, pero firme. Una que no venía de ningún manual ni de ningún líder, sino de lo profundo de mi alma. Ese día no terminé la reunión. Salí del edificio con el corazón latiendo con fuerza. Caminé sin rumbo durante horas. Y por primera vez, oré con sinceridad: Dios, si tú existes, si tú eres más que esta religión, muéstramelo. Lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. Una amiga de la universidad, a la que yo solía evitar por ser cristiana evangélica, me encontró en el parque. Me miró con ternura y me dijo: Rebeca, Dios me puso en el corazón que tú necesitas escuchar su verdad, no la de los hombres. No podía creerlo. Ella no sabía nada de lo que me pasaba. Me invitó a una reunión de oración en su casa. Fui por curiosidad, pero terminé llorando como nunca antes. Allí escuché un mensaje que nunca antes había oído en la iglesia mormona. Cristo no vino para que te sometas a hombres. Él vino para que fueras libre. Él rompió el velo. Él te llama hija,
no sierva de líderes humanos. Sentí una paz que no puedo describir. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que dormí sin miedo. Seguir a Cristo no es una decisión ligera. No cuando has crecido en un sistema donde cuestionar equivale a traicionar. Después de esa noche de oración, supe que ya no podía regresar al templo mormón. No con el corazón en paz. Pero decirlo en voz alta fue como empujar una avalancha. La primera en saberlo fue mi madre. Me senté con ella en la cocina y, con lágrimas en los ojos, le dije, «Mamá, he decidido seguir a Cristo, pero fuera de la iglesia». Su rostro se transformó. No fue sorpresa, fue dolor. Y luego, ira. «¿Qué tonterías estás diciendo? Eso es apostasía. ¿Quieres condenarte? ¿Qué va a pensar la familia?». Le expliqué que no era rebeldía, que era convicción. Que había encontrado a un Dios vivo, uno que me hablaba, que me liberaba. Pero ella no lo entendió. Ni ella, ni nadie más. Mi padre me citó con el obispo. Intentaron convencerme, persuadirme, hasta intimidarme. Me dijeron que estaba cayendo en un engaño del diablo, que mi alma estaba en peligro. La iglesia es la única vía. Fuera de ella solo hay oscuridad, pero yo ya había probado la luz, la verdadera luz. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Me quitaron asignaciones, me bloquearon de los grupos, algunos amigos dejaron de saludarme. Y lo peor, mis propios padres dejaron de hablarme por semanas. Lloré muchas noches. Me pregunté si había hecho lo correcto. Me dolió perder tanto, pero cada vez que abría la Biblia, encontraba fuerza. Cada vez que oraba, sentía la presencia de un Padre real, amoroso, cercano. Cada reunión en la pequeña iglesia evangélica me llenaba más que todos los años en la capilla mormona. Un día, durante una predicación sobre la mujer samaritana, el pastor dijo, «Jesús no vino a condenarte por tu pasado. Él vino a encontrarte donde estás, a darte agua viva, a hacerte hija». Y entonces lo entendí, había perdido una religión, pero había encontrado a Cristo. Y eso lo valía todo. Después de dejar la iglesia mormona, sentí como si me hubieran quitado una armadura pesada que había llevado puesta toda mi vida. Pero estar sin esa armadura también me hacía sentir vulnerable. Por primera vez, era libre, pero no sabía qué hacer con esa libertad. Me preguntaba, ¿cómo se adora a Dios sin un manual? ¿Cómo se ora sin repetir frases memorizadas? ¿Cómo se vive la fe sin tener que complacer a un líder humano? Fue en ese desierto donde empecé a conocer verdaderamente a Dios. Mi amiga, la misma que me había invitado a la reunión de oración, me acompañó en los primeros pasos. Me regaló una Biblia con notas, me enseñó a leer con oración, sin miedo a hacer preguntas, sin temor a sentir. No estás siguiendo una religión, Rebeca. Estás conociendo una persona, a Jesús. Y tenía razón. Durante años me habían dicho que Dios era un juez distante, un ser estricto que esperaba perfección. Pero ahora descubría un Dios tierno, paciente y lleno de gracia. Un Dios que no exigía que yo me ganara su amor, porque ya me lo había dado en la cruz. Una mañana, leyendo Efesios, me encontré con un versículo que me derrumbó y me levantó al mismo tiempo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Ese día lloré como una niña. Lloré por todos los años que viví intentando ser digna. Lloré por los vestidos largos, las sonrisas fingidas, los ayunos obligados y las preguntas calladas. Lloré porque al fin entendí, yo no tenía que ganarme el amor de Dios. Él me lo dio primero. Empecé a experimentar una relación con Dios que no tenía forma, pero sí fondo. No había discursos preestablecidos, ni jerarquías humanas, ni listas interminables de reglas. Solo había presencia, palabra y verdad. Cantaba alabanzas con todo el corazón, y no porque fuera parte del programa dominical, sino porque mi alma lo necesitaba. Le hablaba a Dios mientras cocinaba, mientras caminaba, mientras me bañaba. Le hablaba como a un amigo, como a un padre. Y por primera vez, sentía que me escuchaba.
Un día, mientras oraba sola en mi cuarto, le dije, Dios, no tengo iglesia grande, no tengo a mi familia, no tengo un líder que me diga qué hacer, pero te tengo a ti. ¿Eso es suficiente? Y sentí que él me respondió, en lo más profundo de mi espíritu, siempre he sido suficiente. Pero ahora, tú puedes verlo. Desde ese momento, entendí que ser libre no era vivir sin normas, era vivir sin cadenas. Libre para amar a Dios sin miedo. Libre para ser su hija, no su esclava. Libre para seguirlo por convicción, no por obligación. Pero mi historia no termina ahí. Aún quedaban heridas por sanar, relaciones que enfrentar, y un llamado más profundo que pronto tocaría mi puerta. Nunca olvidaré el primer domingo en la iglesia evangélica donde decidí levantar mis manos. Al principio me sentía fuera de lugar, como si aún cargara cadenas invisibles, pero algo dentro de mí empezaba a romperse. O mejor dicho, a liberarse. Por primera vez, no tenía que fingir una sonrisa. No tenía que vestirme como me decían. No tenía que sentarme en un rincón por ser mujer, podía adorar a Dios con todo mi corazón. En libertad. Con gozo. Con lágrimas reales. Empecé a aprender que mi valor no venía de si era digna para un templo de piedra, sino de ser templo del Espíritu Santo. Por años me enseñaron que mi cuerpo era una carga, una fuente de tentación, algo que debía ocultar. Pero ahora sabía que yo había sido creada a imagen de Dios, y eso me hacía preciosa. Un día, una hermana de la iglesia me abrazó después del servicio y me dijo, Rebeca, Dios te ha dado un llamado. Hay una unción en tu vida. No dejes que lo que viviste apague lo que Dios quiere hacer contigo. No entendía del todo lo que significaba, pero sentí algo arder dentro de mí. Mientras estudiaba la Biblia con más profundidad, me di cuenta de que había verdades que me habían ocultado durante toda mi vida mormona. Nunca me enseñaron que la salvación es por gracia, no por obras ni por rituales. Nunca me dijeron que Jesús ya pagó el precio completo, que no tenía que ganarme el amor de Dios. Nunca me contaron que el Espíritu Santo no es solo una influencia, como me dijeron de niña, sino una persona viva, que habita en nosotros, que nos guía, que consuela, que transforma, y sobre todo, nunca me hablaron del poder del perdón. Yo había vivido llena de culpa. Por pensar, por sentir, por preguntar, por no encajar. Pero ahora entendía que Jesús no solo murió por mis pecados, sino también por mi dolor, mis traumas, mis cargas. Él me miraba con amor, no con exigencias. Volver a ver al líder que me había manipulado fue una prueba para mi corazón. Fue en un supermercado. Años después. Él me miró con una mezcla de incomodidad y sorpresa. Me saludó con frialdad, esperando quizás que yo desviara la mirada, pero no lo hice. Lo miré a los ojos, y le dije, te perdono. Y oro para que encuentres la verdad como yo la encontré. No fue fácil, pero fue necesario. Ese día entendí que el perdón no es justificar lo que otros te hicieron, es liberarte del poder que eso tiene sobre ti. Hoy, mi vida no es perfecta. He tenido que reconstruir amistades, sanar heridas, redefinir mi identidad. Pero ahora soy libre, libre para orar. Libre para alabar. Libre para estudiar la palabra sin miedo, libre para ser mujer, sin tener que esconder mi voz. Mi relación con mis padres ha sido difícil, pero poco a poco, Dios ha traído restauración. Mi madre un día me dijo, con lágrimas en los ojos, veo paz en ti, una paz que no entiendo, pero que no puedo negar. Y es que esa paz no viene de una iglesia, viene de Cristo. Cuando Cristo sana tu alma, no puedes quedarte callada. Después de todo lo vivido, sentí que Dios me decía, cuenta tu historia, porque no es solo tuya. Comencé compartiendo mi testimonio en pequeños grupos. Mujeres heridas, confundidas, atrapadas en sistemas religiosos que les robaban la identidad, empezaron a acercarse. No buscaban una doctrina, buscaban verdad, libertad, amor real. Y yo solo les hablaba de Jesús, no del que impone cargas, sino del que las quita, no del que condena, sino del que restaura. Poco a poco, fui invitada a iglesias, conferencias,
transmisiones en línea. Gente de distintos trasfondos me decía, tu historia me dio valor para salir. Ahora entiendo que Dios no me odia, me ama. Lloré porque yo también viví eso, pero pensé que estaba sola, y entonces lo entendí. Mi dolor no fue en vano. Todo lo que pasé tenía un propósito. Dios me estaba usando para despertar corazones dormidos, para romper cadenas invisibles, para sanar con la verdad.